Bueno, lamentablemente siguen agregando o enviándome sobre tantos abusos que se cometen en la Santa Misa. Y sabemos también por parte de sacerdotes, porque en definitiva somos nosotros los primeros responsables, ¿no? Y los fieles hacen lo que, o les decimos hacer lo que ven. Y esto viene de muy lejos. Entonces, se me ocurrió, digo, en vez de seguir con el tema, eh, la casuística, ver cada caso, por ejemplo, me agregaban, sí, y se ve tantas veces que se quiere ahorrar tiempo, y por ejemplo ya al ofertorio se hace del pan y del vino al mismo tiempo, en vez de hacer como es debido, primero se presenta la ofrenda del pan, luego del vino. Por otro lado, también el ofertorio, es cierto que con respecto al antiguo rito cambió el sentido. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Yo no, con esto no quiero dar todas las respuestas, sino algunas, por lo menos las más importantes. ¿Por qué se celebra, o más bien no se celebra, sino que se dan misas que no solo no reflejan debidamente, sino que ocultan o niegan el misterio? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, los tradicionales o tradicionalistas, como lo queramos llamar, yo que prefiero decir los que están a favor de la tradición y sobre todo del Vetus Ordo, es decir, del antiguo rito, que es el que se llama extraordinario también, o la misa tridentina, que es anterior incluso a Trento. Trento codificó, puso las cosas, normalizó, pero es muy, muy anterior, ¿no? Entonces, bueno, ellos echan toda la culpa al Novus Ordo, es decir, a la nueva misa, ¿no? Y tienen sus muy buenas razones, hay que decirlo. De hecho, estos esperpentos no se dan en ellos, ¿no? En el Vetus Ordo, eso no se da, nunca se dio en la misa. Estas cosas que estamos viendo desde los años 70, en el posconcilio, que tampoco tiene que ver con el concilio, pero sí con un cierto espíritu del concilio. Eso no se da en la misa tridentina, es imposible. Pero tampoco se dan las misas, para ser afuera de ser honesto, ¿no? En latín, posteriores, ¿eh? Y hay quienes celebran dignamente. Yo me considero que celebro con todo el respeto y dignamente en Novus Ordo, es decir, la misa nueva, ¿no? Sabiendo todas las limitaciones que uno puede tener y procurando corregir, ¿no? Y reconociendo, por ejemplo, que el hecho de estar de cara al pueblo, eso dificulta mucho, porque uno tiende a dirigirse a la asamblea, y eso no es así, no debe ser así. Claro, todo arranca de las concesiones hechas a los protestantes en misas, eh, y todo en miras a una unidad. Es decir, se buscaba acercar la celebración eucarística católica a la celebración, al culto, como lo suelen llamar, o servicio, o también lo llaman misa, la misa luterana, ¿no? Sobre todo esa. Eh, es un horror, ¿no? Pero cuando se hicieron, cuando estaba Bugnini, ¿no? En la época del Papa Pablo VI, cuando se introdujeron todos estos cambios, se llamó a los luteranos para ver si estaban de acuerdo, si les gustaba o no. Esto hay que decirlo, es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se aplanó, se acható, eh, con una comprensión muy restrictiva de la misa, se acható, digo, el misterio del sacrificio, en beneficio de la cena, recordando la última cena, en tanto solo memorial, porque claro, la misa es memorial, pero solo memorial no. Se olvidaba
la parte más importante, se dejó de lado o se fue dejando de lado, y por eso todas estas cosas que vemos, el sentido verdadero de esa cena. La primera misa que celebra el Señor, que es en la última cena, se podría decir, para decirlo de alguna forma, ¿no? Digamos, fue una misa anticipada, ¿no? Fue una celebración eucarística, con todas reglas, obviamente, pero anticipatoria del sacrificio que él iba a cumplir al día siguiente. Él celebra el atardecer del jueves y se va a entregar realmente el viernes. El sacrificio va a ser, bueno, a pocas horas después, porque comienza en el Getsemaní, ¿no? O sea, la comprensión católica de la misa se achicó, se aplanó, se restringió a la cena. No se dijo, pero en los hechos ha sido así. Y se dejó de lado la misa en cuanto a representación, es decir, que se hace de nuevo presente el sacrificio, se actualiza el sacrificio de la cruz, y entonces se tomó solo la dimensión convivial, ¿no? El convite, el banquete. Y claro, la misa fue un banquete, fue una cena, y es un banquete, pero un banquete sacro, que hace referencia también al banquete último, al escatológico, ¿no? Del Cordero de Jesús como Cordero Pascual. Entonces, ¿qué pasa? La Eucaristía, digamos, no es eso, no se reduce solo a eso, ¿no? Sino que sobre todo la Eucaristía es sacramento, sacrificio y sacramento presencia. También es sacramento banquete, sí, pero es sobre todo sacrificio y sobre todo presencia. Y la comunión se verifica precisamente por medio de esa presencia. En la comunión, ¿nosotros qué recibimos? No recibimos un símbolo, como los protestantes que creen que es un símbolo, porque ellos en realidad lo que están recibiendo es pan. Claro, si no tienen verdadera Eucaristía. A no tener sacerdocio, no tienen Eucaristía. Entonces, sí, pero nosotros no. Nosotros recibimos a la mismísima persona divina de Jesucristo, Hijo de Dios Padre, y el mismo que es Dios. Pero para reducir al convite, a la cena, para hacer eso, entonces se valieron también de una eclesiología. ¿Qué es eso? Es la interpretación de la Iglesia, del misterio de la Iglesia. Hay varias formas de interpretarlo, que todas son válidas, por supuesto. Por ejemplo, pueblo de Dios, que es justamente esta, casa de Dios, cuerpo místico, sociedad perfecta. Hay un montón de eclesiologías, pero si uno hace hincapié solamente en un punto, entonces ahí es cuando se hace la comprensión, se restringe la comprensión. Y lo que se ha usado y abusado es el tema de pueblo de Dios. Claro que es el pueblo de Dios la Iglesia, pero atención, si yo quedo solo en pueblo de Dios, entonces quedo en la horizontal. Me está faltando la vertical, que es lo más importante. La Iglesia es cuerpo místico que tiene una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Entonces es el pueblo, pero con su cabeza. Si la Iglesia fuera solo pueblo de Dios, que lo es, entonces todo, digamos, se resuelve entre nosotros. Pero ese pueblo de Dios, como digo, tiene una cabeza. Entonces, ¿qué es Cristo? Entonces ahí tenemos la línea vertical, y es aquella que le da la razón de ser a la misa. Porque si bien es cierto que el Señor dijo, tomad y comed, porque ahí se basan, ¿no? Es un memorial de una cena. Él dijo, tomad y comed. Incluso se hicieron otras barbaridades, y se lo dio en la mano, entonces por eso hay que, se justifica la mano. Sí, se lo dio la mano al sacerdote, se lo dio la mano, no se lo dio la mano a cualquiera. Y además no sabemos si se lo dio en la mano, porque hasta el día de hoy el anfitrión
da los bocados, un bocado, el primer bocado en la boca a los que, en Oriente digo, ¿no? Así que en algunas partes de Oriente eso ocurre, pero bueno, dejemos esto de lado. Lo que el Señor dijo, sí, tomad y bebed, pero agregó otras palabras que reclaman a la presencia y al sacrificio, porque dijo, tomad, esto es mi cuerpo, es mi cuerpo, es. Quiere decir que está hablando de que eso ya es su cuerpo. No es pan, no dijo tomad este pan y haced de cuenta que sea mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Es mi sangre. Por lo tanto habla de presencia suya. Él está ahí. Misteriosamente, sacramentalmente, pero es Él. Pero ¿qué además agrega? Agrega lo que hace referencia al sacrificio. Cuerpo entregado, sangre derramada para la remisión de los pecados, ¿no? Es decir, el sacrificio. Y como prueba que esto es así, que la verdad católica es la única, que la comprensión de la Iglesia Católica es la verdadera, el Señor nos ha regalado a través de los siglos, y ahora más que nunca, porque más lo necesitamos, los milagros eucarísticos. Entonces ahí uno ve, cuando entonces sí se cree en esa presencia real, cuando el comportamiento a veces es un descreimiento, o es un achatamiento, o es el decir, bueno, estamos entre amigos, en una comida, compartamos todo. No, eso no es la misa, eso no es. Y por eso se dejó de usar la patena, que es importantísima, que se sigue usando, por ejemplo, ¿no? Así que también en ese orden de cosas se explica en este contexto el por qué la comunión en la mano. Es decir, también esa es toda una protestantización. Bueno, habría mucho más para decir. Yo creo que con esto sí doy por terminado. Y también, ¿no? recordar que todos los esfuerzos que hubo de parte del Papa Benedicto para reformar todo esto, que no fue desatendido totalmente. Y bueno, resistamos con la buena práctica, con las oraciones, y pidiendo al Señor que Él tiene poder de restaurar y restablecer todas las cosas, que lo haga para el bien de las almas y para su mayor gloria. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado y adorado y amado. Jesús sacramentado.